personas que dicen que el amor de una madre nunca desaparece, pero algunas historias hacen pensar que tampoco descansa. Antes de comenzar este episodio, quiero platicarles algo personal. Cuando empecé a leer las historias que me enviaron, pensé que me iba a encontrar relatos tristes, nostálgicos, historias sobre madres y recuerdos muy ambiguos, pero no fue así. Muchas de estas historias tenían algo más, algo difícil de explicar. Mientras las leía de madrugada, hubo unos momentos donde tuve que dejar el teléfono a un lado. Y no por miedo, exactamente, sino por esa sensación rara, como cuando algo cargas detrás. Y entendí algo, como si el amor de una madre puede ser tan fuerte que a veces parece quedarse aquí, incluso cuando ya no debería. Por eso este podcast será diferente, será un especial, porque enviaron demasiadas historias. Hay demasiadas voces que merecen ser escuchadas completas. Así que este será el primero de 2 episodios especiales del Día de las Madres. 2 partes. Varias historias reales que llegaron hasta este podcast. Historias de mujeres que aseguran haber visto, escuchado o sentido cosas que jamás pudieron explicar. Hijos que hablaban con alguien invisible, presencias que aparecían en cocinas vacías, voces que siguieron llamando incluso después de la muerte. Y mientras más leía esos testimonios, me queda claro que hay vínculos que ni siquiera la muerte logra romper. Así que esta noche, apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención. Esto es Voces que me buscaron. Mi madre decía que la Virgen la visitaba. Siempre creí que la fe de mi mamá era algo admirable, hasta que empezó a volverse difícil de sostener. Mi mamá era profundamente devota. La casa siempre tenía veladoras encendidas, imágenes en cada pared, y ese olor constante a incienso. Pero con los años, su forma de creer cambió. Ya no era algo que le diera paz. Era como si viviera en deuda todo el tiempo. Si sentía que había fallado, dejaba de comer, o hasta pasaba noches enteras rezando sin descanso. Yo también crecí en esa religión. Entiendo lo que es tener fe, pero lo de ella se sentía distinto. Una noche, sin que nadie le preguntara, dijo algo que marcó todo. Ya no tengo que buscarla. Ahora viene ella. No explicó más. Pero desde ese día empezó a comportarse diferente. Cada noche salía al patio y se quedaba ahí durante horas. A veces rezaba en voz baja, otras veces parecía escuchar, como si alguien le hablara, y ella
solo respondía en silencio. Intentamos hablar con ella, pero era imposible. Se cerraba, se molestaba. Decía que no entendíamos lo que estaba pasando. Así que, con el tiempo, pues dejamos de insistir. Hasta que una mañana nos despertó un ruido seco, como si algo hubiera caído. Me asomé por la ventana que daba al patio. Ahí estaba mi mamá, de rodillas, como siempre, pero completamente inmóvil. Salí de inmediato y al acercarme sentí algo raro. No era miedo, era una incomodidad difícil de explicar, como si hubiera llegado en un momento que no tenía que interrumpirlas. Le hablé, pero no respondió. Cuando finalmente la toqué, su cuerpo se venció hacia el lado derecho. Seguía caliente. Llamamos a urgencias, pero ya no había nada que hacer. Dijeron que fue un paro fulminante. Esa misma noche, mientras recogíamos sus cosas, noté algo que nunca había visto. En el suelo del patio, justo donde ella solía arrodillarse, había marcas. No eran marcas normales, parecían huellas, como si alguien hubiera estado de pie frente a ella durante mucho tiempo. No eran de zapatos ni descalzos, eran demasiado definidas para ser casualidad. Nadie quiso hablar de eso. Días después, quitamos el pequeño altar que mi mamá tenía afuera. Limpiamos todo, dejamos el patio como antes. Pero desde entonces hay noches en las que algo cambia en la casa. No es un ruido claro, ni una presencia evidente. Es más bien esa sensación de que alguien está esperando. Lo más extraño es que siempre ocurre a la misma hora en la que mi mamá solía rezar. Yo no creo que haya sido la Virgen, pero tampoco creo que haya estado sola. Esta historia me la contó mi mamá. Cada que me la cuenta siempre es con mucho respeto y con algo de tristeza. Sucede que mi mamá tenía una comadre, la cual en aquel entonces pues la visitaba una pariente de su rancho, que vivía en Estados Unidos. Esa señora, descrita como media canija, regresaba cada vez con un nuevo bebé en brazos, dejando que su hija mayor cuidara de todos ellos. En una de esas visitas, la muchacha llegó con sus hermanitos a la ciudad para ver a la comadre de mi mamá. La más pequeña, todavía de brazos, era una niña preciosa, blanquita, con unos ojitos de color y unas chapitas muy marcadas, además de ser muy risueña. Mucha gente le pedía a la señora que se la regalara, y ella siempre respondía medio apenada: «Ay no, ¿cómo cree?». Tiempo después, la comadre de mi mamá tuvo que ir al rancho
porque algo grave le había sucedido. Al volver, mi mamá le preguntó que qué pasaba. Su comadre le dijo: ¿te acuerdas de la niña tan bonita? Mi mamá respondió que sí, sin imaginarle todo lo que venía. Y entonces la comadre le soltó: una bruja acabó con ella. Según cuenta la hermana mayor, en uno de esos días uno de sus hermanitos estaba enfermo. Así que ella se dedicó a atenderlo mientras cargaba a la bebé en su espalda. Cuando notó que la bebé se había dormido, la recostó a su lado en la cama para poder cuidar al otro niño. En un descuido, sintió un sueño muy profundo, como si la hubieran adormecido con algo. Entre ese sueño pesado, alcanzó a oír unos ruidos, pero no podía despertarse. Cuando por fin logró abrir los ojos, se dio cuenta de que la bebé ya no estaba en la cama. Se levantó alarmada, pensando que quizá alguno de los hermanitos la había tomado. Al asomarse a un cuarto vacío de la casa, encontró las paredes manchadas y el cuerpecito de su hermanita destrozado, con señales de violencia que nadie pudo explicar. La muchacha salió corriendo y avisó de inmediato a la gente del rancho. Muchos salieron a buscar qué había pasado y, según cuentan, en el cerro encontraron a una mujer trepada en un árbol, riéndose y con la boca manchada. En una de las bolsas de su ropa llevaba uno de los calcetines de la bebé. La gente la bajó a la fuerza, la amarró y tomó justicia por su propia mano. Se dice que ese caso incluso salió en el periódico de aquella época. Esa historia mi mamá recuerda con mucho pesar y que a cualquiera le pone la piel de gallina. Mi mamá trabajaba en una funeraria y todos los días nos contaba algo diferente, dependiendo de si le tocaba turno de día o de noche. Entre las muchas cosas que vivió, una vez nos contó algo que nunca se le pudo olvidar. Aquella tarde-noche llegó el cuerpo de un señor ya mayor. Estaba completamente solo. Nadie fue a velarlo. Solo le llegaron algunas coronas, pero ni una sola persona se presentó. Mi mamá tenía turno doble ese día, así que se encerró en la oficina para descansar un rato. Terminó quedándose dormida, y en ese momento ella tuvo lo que describe como un sueño vívido, o tal vez una visión. Nos platicó que veía muchos seres rodeando el ataúd. Eran figuras oscuras, demoníacas, y se reían del cuerpo del difunto. Ella intentó mantenerse al margen en su sueño, pero en un momento las figuras voltearon a verla directamente. Fue tal el miedo que sintió que se despertó sobresaltada y pidió que mi papá fuera por ella, porque no se quiso quedar un minuto más. También nos contaba que con el tiempo notaba ciertos patrones extraños. Decía que había temporadas en las que solo llegaban niños fallecidos, otras en las que eran puras mujeres o adultos mayores, que al principio pensó que era una coincidencia, pero al revisar los registros y las noticias, confirmaba que algo raro pasaba. Quiero contarte una historia.
aunque no sé qué tanto miedo te dé. Resulta que cuando era niña tenía unos 8 o 9 años. Vivíamos en Hermosillo, Sonora. En ese tiempo no teníamos terminado el baño dentro de la casa y teníamos que salir hasta el fondo del patio. Así que mi mamá cada noche nos acompañaba al baño antes de dormir. Un día, por la mañana, mi mamá habló conmigo y me preguntó a dónde iba en la madrugada. Yo estaba confundida y no sabía de qué hablaba. Ella y mi papá me contaron que escucharon abrir la puerta que daba al patio, que al asomarse vieron que yo iba a medio camino. Me preguntaron a dónde iba y no les respondí, así que ellos imaginaron que iba al baño. Mi mamá intentó ayudarme, pero yo no entraba al baño, solo quería volver a la cama. Yo no recordaba nada de lo que mi mamá decía. Mi papá pensó que probablemente quería ir al baño y por el sueño no me daba cuenta. Esta situación se repitió varias veces. Todas las mañanas mi mamá hablaba conmigo porque decía que era peligroso. Incluso llegó a esconder las llaves de la puerta, por miedo a que me saliera sin que se dieran cuenta. No sé cuánto tiempo pasó así, pero recuerdo con mucha claridad una madrugada. Iba caminando por el patio, directo al fondo de la casa, cuando escuché varios perros ladrar y correr al mismo tiempo, como si siguieran a alguien. Ahí reaccioné. Me di cuenta que estaba a medio patio, sola y de madrugada. Hacía mucho frío. Estaba confundida y no sabía qué hacía ahí. Volteé para todos lados. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando vi que los perros venían de la casa del vecino directo hacia mí. Nosotros vivíamos en una esquina de la cuadra. Mi casa tenía barda del lado de la calle, pero del lado de los vecinos solo había una cerca de 3 líneas de alambre de púas. A su vez, el vecino tampoco tenía cerca del lado de su otro vecino. No sé cuántas casas eran sin cercado, por lo que deduzco que los perros venían corriendo desde varias casas antes de llegar a la mía. Y aquí lo importante, vi que los perros venían en mi dirección, siguiendo algo. Era una silueta negra que parecía dar zancadas grandes sin tocar el piso. No tenía forma de persona, pero tampoco de animal. Se movía en 2 patas, estaba erguida, sin rostro, como una tela negra al viento dando zancadas. Esa cosa pasó justo frente a mí, dejándome un frío insoportable y pesado. Su presencia se sintió tan fuerte y grande que lo único que pudo hacer fue gritar. Enseguida pasaron los perros corriendo detrás de eso. Y aunque esa cosa no tocaba el piso, se escuchaban sus zancadas como las de un animal grande. Mis gritos fueron tan fuertes que mis papás salieron de inmediato a mi encuentro. Mi papá, sin saber qué pasaba, corrió hacia donde se oían los perros. Luego regresó, tomó un palo y salió a la calle porque no vio a nadie y supuso que ya se habrían brincado la barda hacia afuera. Los perros lo alcanzaron y lo rebasaron. Cuando volvió, dijo que no encontró a nada ni a nadie, que todo estaba en calma. Pero los perros no dejaban de ladrar y llorar. Mi papá pensó que quizás lo imaginé, o que seguía soñando, que seguramente iba a ir al baño, pero que no lo recordaba. Mi mamá, más confundida, decía que si lo hubiera imaginado, los perros no habrían estado ladrando ni corriendo como si siguieran a alguien. Esa noche no volví a pegar un ojo y me dormí con mi mamá. Ella tampoco pudo dormir y los perros estuvieron llorando toda la noche.
Esto que te voy a contar pasó en Soriana, sucursal Escobedo, en el año de 1995. Mi mamá trabajaba ahí y estaba embarazada de mí. Ya iba a entrar a su incapacidad en cuestión de días. Ella tenía un compañero de 18 años, Carlos. Él empezó de limpieza. Pronto pasó a mantenimiento. Le echaba muchas ganas, hacía horas extra y cubría ambos roles porque pensaba casarse y su novia esperaba un bebé. El último día, antes de la incapacidad, mi mamá bajaba las escaleras rumbo a casa, cuando se encontró con Carlos. Él, muy contento, se despidió, le tocó su pancita y le deseó lo mejor. Todo saldrá bien con la nena. En ese momento, Carlos le contó que él también iba a ser papá. La invitó a su boda, se desearon suerte como muy buenos amigos. Ya en casa, durante la incapacidad, mi mamá miraba las noticias cuando anunciaron un incendio en la panadería del Soriana de Escobedo, provocado por tanques de gas. En las noticias decía que había un fallecido, así que mi mamá, asustada, llamó a sus compañeros para saber qué había pasado y quién era la víctima. Le respondieron que era Carlitos quien había perdido la vida, el chico de mantenimiento. Contaron que al declararse el incendio, llamaron por radio a mantenimiento. El jefe ordenó a Carlos revisar la zona. Él dijo que la flama estaba alta y que era muy peligroso entrar. Aún así, recibió la instrucción de hacerlo. Al cruzar, le explotó el tanque y murió calcinado. Algunos aseguraron que el radio pudo haber influido. Otros lo dudaron. Lo cierto es que era un muchacho trabajador, ilusionado con su boda y su hijo por nacer. Mi mamá en ese momento solo pensó que Dios lo tenga en su gloria. Después del accidente, empezaron los relatos. Decían que el espíritu de Carlos no descansaba. Al primero que se le apareció fue al ex jefe de limpieza. Señor, aquí estoy, habría dicho una voz por el radio. También aseguraban verlo en las bodegas. Ese jefe renunció del susto. Otra noche, varios empleados que cenaban en turno comentaron que un joven de mantenimiento, amable con el uniforme, se acercó a pedirles un taco. Les advirtió de riesgos en la bodega. Al describirlo, después sus compañeros se quedaron helados. Ese que dices es Carlitos. Ahorita el único de mantenimiento en turno es un señor mayor. En salchichonería, una señora reportó una fuga de agua y dijo que el joven de mantenimiento ya la había advertido. Está peligrosa, no te vayas a caer, déjame reportarla. Mi mamá llamó al mantenimiento en turno y cuando llegó el técnico, la señora dijo: «No, este no es, era un muchacho», y lo describió exactamente como a Carlos. En ese momento mi mamá le platicó y rezaron por su descanso. Con el tiempo fueron tantas las apariciones y advertencias que organizaron misas, llevaron un padre a bendecir el área del accidente y subieron a rezar al sitio donde él murió. Aún así, decían que Carlos seguía apareciéndose, sobre todo para prevenir peligros. Mi mamá nunca lo vio de frente, pero cada vez que entraba a la bodega sentía una presencia, incluso una respiración muy cerca, y los escalofríos le recorrían el cuerpo. La última historia que supo fue la de una demostradora, quien salió corriendo de la bodega, sin aire y llorando hasta desmayarse. Al volver en sí, dijo que había visto a un joven con un uniforme de mantenimiento en llamas,
levitando sin que se le vieran los pies, pidiendo auxilio. Ese fue su último día y no volvió, ya que mi mamá acabó dejando la empresa. Ella cree que el espíritu de Carlos nunca pudo descansar del todo, ya que su muerte fue tan rápida y trágica que no le dio tiempo de entender que ya no pertenecía a este mundo. Tal vez, incluso ahora, siga rondando pasillos y bodegas, trabajando a su manera y advirtiendo a otros para que no les ocurra lo que a él. Cuando alguien cuenta que una voz anónima por el radio previene un riesgo, más de uno baja la mirada y hace una oración en silencio. ¿Es posible recibir visitas del más allá mientras cocinamos? Hay recuerdos que uno guarda por amor y otros que terminan convirtiéndose en pruebas de algo que jamás debimos ver. Mi mamá murió en el 2019 y durante mucho tiempo yo me aferré a cualquier cosa que todavía oliera a ella. Sus recetas escritas a mano, sus mandiles colgados detrás de la puerta, esas cucharas viejas que nadie quería tirar porque simplemente eran de ella. Pero había una receta que significaba más que todas: su sopa de pollo. Porque no era cualquier sopa. Era esa sopa que te hacía sentir cuidado, aunque el mundo estuviera cayendo a pedazos. La que preparaba cuando alguien estaba enfermo, cuando había problemas en casa, o incluso cuando solo quería reunirnos a todos en la cocina. Mi mamá tenía una costumbre rara mientras cocinaba. Hablaba sola. Bueno, eso pensábamos nosotros, porque a veces se detenía de repente, miraba hacia un rincón vacío y sonreía como si alguien estuviera acompañándola. Yo le preguntaba: «Mamá, ¿con quién hablas?». Y ella solo respondía: «Con nadie, cosas mías». En 2016, antes de que muriera, yo le tomé una fotografía mientras cocinaba. Recuerdo perfectamente ese día porque ella estaba especialmente feliz. Había música sonando bajito, la cocina olía a pollo, ajo y cilantro recién picado. El vapor empañaba un poco las ventanas. A mí me gustaba tomarle fotos a cada rato, porque yo tenía ese miedo absurdo de que algún día me hiciera falta. Y terminé teniendo razón. Después de que murió, me pasé noches enteras haciendo fotos viejas en mi celular. Era una forma como de verla otra vez sin que estuviera realmente, ¿me entienden? Hasta que llegué a esa foto, la de la sopa. Al principio yo no vi nada raro, solo a mi mamá sonriendo enfrente de la estufa con la cuchara en la mano. Pero cuando le hice zoom, sentí un vacío horrible en el estómago, porque en el reflejo de la ventana había alguien más. No era una sombra normal, parecía el rostro de una mujer mayor, con facciones marcadas, el cabello recogido y unos ojos oscuros que parecían estar mirando directamente hacia adentro de la cocina, hacia nosotros.
Recuerdo que en ese momento me convencí de inmediato de que tenía que ser un reflejo extraño, alguna vecina o alguien pasando por afuera. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Nuestra cocina estaba en el segundo piso. Y afuera de esa ventana no había absolutamente nada. Ni balcón, ni escaleras, ni techo. Nada donde una persona pudiera estar parada. Solo caía directa hacia el patio. Aún así intenté ignorarlo, hasta que días después decidí enseñarle la foto a mi mamá. No le dije lo que había visto, solo le pasé el teléfono y esperé. Ella miró la imagen unos segundos y poco a poco su sonrisa desapareció. Esto recuerden que lo hice cuando mi mamá todavía estaba viva. En ese momento yo le pregunté qué pasaba y ella respondió algo que hasta hoy me cuesta repetir. Me parezco a mi bisabuela. Yo nunca escuché hablar a mi mamá de ella, pero esa noche me contó algo. Su bisabuela había muerto justamente en una cocina, cocinando sopa. Según decía la familia, que era una mujer que nunca abandonó la casa, porque sentía que mientras hubiera comida caliente sobre la estufa, su familia seguiría unida. Mi mamá incluso me enseñó una fotografía antigua, de esas que todavía guardaba en una caja. Cuando vi esa imagen, sentí que el aire me faltaba, porque el rostro de la mujer antigua era exactamente el mismo del reflejo. Las mismas facciones, la misma mirada, así que le pregunté a mi mamá que por qué nunca me había contado eso antes. Ella respondió algo todavía peor, porque, según su abuela, a veces la veían en las ventanas de la cocina, especialmente cuando alguien preparaba sopa de pollo. Después de eso, dejé de mirar la foto durante meses. No quería verla, no quería pensar en eso. Pero una noche, ya después de que mi mamá falleció, me armé de valor y la abrí otra vez. Y fue ahí cuando noté algo que no había visto antes. Algo pequeño, casi imposible de percibir. El reflejo no estaba viendo a la cámara, ni a mi mamá. Estaba mirando directamente hacia mí, como si hubiera sabido que algún día yo volvería a encontrar esa foto. Desde entonces, no puedo cocinar sopa de pollo sin sentir que alguien me acompaña en la cocina. A veces escucho cucharas moverse o pasos suaves detrás de mí. Pero lo peor es que en más de una ocasión he sentido olor a sopa recién hecha, sin haber cocinado absolutamente nada. Hay algo en común en todas estas historias. No terminan cuando se cuentan. Algunas se quedan contigo. Otras regresan. Y a veces, lo más inquietante no es lo que pasa, sino darte cuenta de que podrías ser el siguiente en vivirlo. Yo soy la Casualín y esto fue Voces que me buscaron. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerda, Feliz
Día de las Madres.